Bueno, buenas tardes, estamos con el Chino en Tatuajes DF. Chino, ¿me puedes decir tu nombre, por favor? Mi nombre es Heriberto Alcázar Sánchez. ¿Cuál es tu edad? Mi edad es 53 años. ¿Cuál fue tu primer acercamiento con el tatuaje? Mi primer acercamiento fue los tatuajes que yo vi cuando era niño, ¿no? En los años 70, que vi, en algunos casos los vi en historietas, que se llamaban antes cuentitos, y algunas cosas que leí, que vi en el cine, bueno, que no vi en el cine, pero en ese momento estaba de moda la película de La Pando, que fue muy sonada en ese momento, y bueno, y los que vi ahí por donde vivía con mi abuela en la colonia Gertrudis Sánchez, que era cerca de Lecumberri. Ahí alrededor de Lecumberri, en todas esas colonias, había mucha gente que había salido de la cárcel de Lecumberri y por ahí vivían en la 20 de noviembre, la Malinche, la Valle Gómez, la Merced, Tepito, la Nueva Tzacualco, Gertrudis Sánchez. Todas esas colonias había personajes de ese tipo, ¿no? Y mi jefe me andaba paseando por todas esas colonias porque le gustaba tomar, ¿no? En Santa Julia también andábamos mucho. Y ya en la peda o ya fumando y eso, pues enseñaban tatuajes y platicaban cosas que no recuerdo muy bien. Y pero pues eso, como era algo como secreto, yo supongo que eso es mi contacto con el tatuaje, ¿no? En ese momento. ¿Tienes una anécdota, la más vieja que tengas? Pues muchas, ¿no? De gente que vi tatuada, de gente que vi, que no recuerdo a veces sus tatuajes, ¿no? O de cosas, por ejemplo, la película de La Pando, que pues era de adultos, no me van a dejar entrar al cine, y mi jefe tenía el libro de la novela, y no me dejaba verlo, pero a escondidas yo leí algunos párrafos, porque yo también estaba bien chavo. Ese libro yo apenas sí sabía leer. ¿Y alguna vez viste a alguien tatuar o cómo te nació el querer tatuar? Bueno, yo vi del hecho de tatuar, lo vi en una historieta de un personaje que es un marino que pasa a Hong Kong, creo, a un puerto, y se tatúa con un tatuador, ¿no? Fue lo que vi. También yo apenas si sabía leer, y como me gustaba andar ahí de vago siempre con mis cuates, pues nunca nos dejaban, a los que éramos chicos, no nos dejaban estar con los grandes, nos corrían, pero fuimos creciendo, nos fuimos ganando el chance de estar ahí mientras ellos grifeaban y tomaban y todo eso, o hacían sus business. Entonces, pues ya como a los 12 años, pues ya era un privilegio que te dejaran estar ahí, ¿no? Y ahí en la peda o grifeando y eso, pues que nos mandaban por las caguamas o cosas así, unos estaban ponchando y todo eso. Y ahí de repente hubo un loco una vez que solito se tatuó. Y luego hubo otro loco que ahí en un cuarto de vecindad que de repente un día se puso a tatuar a varios, no sé por qué, yo no recuerdo eso. Y en una de esas dejó a uno, y ese uno se siguió tatuando solo. Y
Y ese camarada me dijo, acábale aquí, hazle aquí, dale para acá, dale para allá. Y yo ahí estaba y yo ni sabía ni lo que hacía, pero yo ahí estaba, ¿no? En ese momento tú tenías que 12 años, 15 años. No, yo tenía 12 o 13 años. 12 o 13 años. Sí. ¿Ibas en la escuela? Sí, iba en la secu. En la secundaria. Me acuerdo que iba en segundo y cuando yo hice ese, todavía a los pocos días a otro loquito de esos, borrachín, le hice otro y luego en la secundaria fui ahí con otros que eran igual de locochones que yo y ahí nos estábamos tatuando los dedos, que ni quedaron, pero ahí estábamos. ¿Y de quiénes dirías que aprendiste más? O ya una vez en el mundo del tatuaje, digamos. Bueno, yo aprendí viendo a Güello, al ruso Scooby, al que está en Cancún, al Mr. Lee, a los Caracoles, a Pepe Ray, al Toto, a la gente de Tepito. Yo la veía y yo les copié muchas de las cosas que ellos hacían, muchas de su ingenio que hicieron para inventar el oficio, yo se los copié. Y también aprendí mucho en esa época de los clientes, porque pues yo en esa época no sabía nada y los clientes me decían, no, esto no se hace así, esto se conecta de esta manera, o esta pila no da por esto y esto, o este fierro se dobla así, o X. O sea, los clientes me enseñaban un chingo de cosas. Hubo clientes que me dijeron, me explicaron los simbolismos de los dibujos, o la explicación del tatuaje, etcétera, ¿no? Todo eso. Yo antes de conocerte como Chino de Tepito te conocía como Chino Color Americano, pero a partir de unas pláticas es Color Americano. Bueno, era un error mío. El Color Americano en realidad era el nombre de tu, sí. de tu lugar. Sí, o sea, lo que pasa es que en Tepito, ya como por el 90, ya ofertábamos más abiertamente el tatuaje, ¿no? Y decíamos, tenemos tintas gabachas, tenemos tatuajes a colores. Y la gente decía, ¿colores? Sí, a ver, ¿cómo? No, sí, yo te hago esto y aquello, ¿no? Y había güeyes que se adornaban más. Tenemos pinturas gabachas, o había un camarada que decía, mira, tengo tintas, con estas te salen tanto y con estas te salen otro precio y así, ¿no? Y yo, para adornarme más que ellos, yo puse Color Americano, o sea, tinta gabacha. y luego dime. No, de ahí, eso todavía estabas en Tepito, pero ya cuando llegaste al centro ya era más... No, esa era Color Americano también, ¿sí? Pero o sea, algunas personas se referían a mí como el Chino de Tepito porque pues había otros tatuadores que les decían el Chino. Había un chino en Xochimilco, un chino en la Sanfe, un chino en Nesa. Había varios, y aparte en cualquier barrio pues hay el chino, ¿no? El chino de acá, el chino de allá, el chino de a la vuelta, etc. Y como algunas personas me dijeron el Chino de Tepito, pues en algún momento, no sé cuándo, lo empecé a usar así, ya presumiendo, ¿no? Pero lo usé a mucha honra porque yo aprendí a tatuar en Tepito. Yo aprendí de todo lo de la gente de Tepito, aprendí todo lo que se inventó del oficio en Tepito,
y creo que fui un buen alumno y creo que hago un buen trabajo y con orgullo digo que soy de ahí, ¿no? Aunque nunca he vivido ahí, ¿no? En Tepito, ¿hubo algún personaje tatuado o tatuador que te llamó mucho la atención? O no nada más ahí? Sí, sí, había mucha gente, ¿no? Sobre todo Tepito porque ahí acudía mucha gente de muchos lados de la ciudad, del país y hasta de otros países. Y sí hubo mucha gente que, que pasó por ahí. Y era como obligatorio porque nosotros trabajábamos escondidos y esa gente no sé cómo buscaban o preguntaban dónde hacen tatuajes y nos iban a buscar y salíamos, ¿qué pasó? No, que no quiero tatuar. Y, ¿pero qué? ¿Tú quién eres? ¿O quién te manda? O que no, yo ya tengo tatuajes. Chinga, a ver. Y ya sacaban, ¿dónde lo hiciste? No, pues en tal lado. No manches, está bien chingón, a ver, pásate. Y ya era es como un suceso que se da por sí solo, ¿no? Tepito atrajo a toda esa gente, a toda esa clientela, a nosotros como tatuadores y los tatuadores tuvieron que inventar el oficio, ¿no? En este momento, cuando tú estabas en Tepito viviendo todo esto, ¿sabías de otros tatuadores o otros lugares que tuvieran como la misma magia o solo eran como sucesos aislados? Bueno, los de Guadalajara eran los que estaban muy desenvueltos, muy activos en el tatuaje en ese momento. Estaban en el Parián, hacían trabajos muy chingones, hay gente muy chingona, estaba el Güello, el Sammy, bueno, todos los que conoces, ¿no? Y trabajaban fuerte y diario en los 80s, todos ellos ahí en el Parián. Y lo mismo, también inventaron el oficio, inventaron la forma de hacer los dibujos, la forma de tatuarlos, la forma de cobrar, la forma de curarlos, todo, ¿no? Y acá nosotros también. ¿Cuándo consideras que empezó ya el término tienda o estudio de tatuaje? O sea, ¿cuál es la primera imagen que te llega a la mente con esto? Pues no, ni sé, o sea, es que todo fue así dándose de repente, ¿no? O sea, no tienes una imagen así que dices, esta es la primera tienda que conocí o el primer estudio. O sea, fuera de esta como... Bueno, el primer estudio que conocí fue el de Mr. Lee ahí en Tepito, en la calle de Florida 66. Eso fue 79, 80 por ahí. Era un lugarcito con un tapanco y él tatuaba arriba en el tapanco y ponía sus letreros de madera afuera con algunos dibujos. Eso estaba bien chingón. Y luego los estudios de allá de Guadalajara, ¿no? Con chiquititos, con sus dibujos pegados y su equipo rudimentario, ¿no? Su kit pequeño, pero tratando bien bonito, bien chingón, unas líneas bien elegantes, bien chingón era. La expo que yo conozco en el Distrito Federal más vieja creo que es la de Casas Alemán. ¿Nos puedes platicar acerca de esa? O si hubo una antes, si tú sabes. No, esa la hicimos el Chacal y yo. Era... pues nos juntábamos muchos tatuadores y de repente surgió la idea de hacerla y clandestina y todo y con miedo de que llegara la policía, que se llegó finalmente pero lo importante fue que jalamos gente
y que la gente se empezó a familiarizar con el tatuaje y todo. Yo creo que ahí empezó ya todas esas expos que hicimos en esos años fueron el parteaguas del tatuaje, porque ya la gente empezó a ser más abierta respecto a ver tatuajes, el prejuicio fue menor y los tatuadores trabajaron ya más a sus anchas, porque a partir de ahí surgieron muchos tatuadores en estudios, en tianguis, por toda la ciudad, y de aquí del Distrito Federal muchos se fueron a provincia o al extranjero. Háblame de los estudios del centro. Del centro, como yo no he ido al centro ya No, de tu época, cuando el que tenías ahí en el Savoy, color americano. Oh, sí, era en la calle de Uruguay, no me acuerdo el número, pero era junto a donde años atrás se había quemado una tlapalería, en la esquina de Uruguay y Bolívar, y ahí en el 7º piso un amigo joyero me rentó un espacio y ahí clandestinamente tatuaba. Ese fue un estudio, ¿no? Sí, ¿alguna anécdota que tengas de ese lugar? Pues lo mismo, o sea, no podíamos anunciarnos abiertamente y pues llegaba puro loquito ahí, pedo o grifo, y ya los del edificio se quejaban y amenazaban con correrte, y luego si te corrían y te iban. Me fui al Savoy, luego del Savoy no me acuerdo a dónde, luego otra vez a Tepito, y así, o sea, era un pedo. En esos años el problema era que te rentaran, nadie te quería rentar, ¿no? A nadie le rentaban para tatuajes, no había esa apertura que hay ahora. Cualquier propietario de local desconfiaba de esa actividad. Sí, es difícil. Todavía a los finales de los 90 todavía pasaba. Sí. ¿Tu primera máquina? ¿De qué? ¿De motores? Pues de lo que es con la primera máquina que tatuaste. Pues mi primer máquina fue cuando conocí a Güello. Fui a Guadalajara, andaba yo vagando en Guadalajara y vi a un güey que traía un Jesucristo de líneas continuas, que solo las líneas, pero líneas continuas. Eso fue como por el 80, por ahí así. Y yo solo conocía los de punto, ¿no? Y dije, chinga, y fui, lo alcancé y le dije, y me dice, no, que acá. Desconfió, le insistí y me llevó con Güello. Y en ese momento, en la casa de Güello estaba tatuando. Y lo vi tatuando y acá, y pues ya medio me atendió y todo. Y cabrón, y todavía le dije, déjame ver tu máquina, y la vi. Y dije, ay, güey. Y esa noche tomé el camión de regreso a México, y todo el camino me vine pensando cómo hacer la máquina, dónde conseguir los motores y todo eso. Yo creo que ahí fue cuando hice mi primer máquina, que o sea, ya no me acuerdo bien. Antes de eso habías tatuado como puro de palitos de paleta, y esas cosas. Sí, esa técnica, de hecho yo la hice muchas veces, pero nunca la dominé, esa técnica, nunca supe cómo era. O sea, la hice un chingo de veces, pero nunca me quedó bien. Sí, era un problema esto de los dibujos, ¿no? Porque tú ya dibujabas cuando empezaste. Pues sí dibujaba, pero antes no era el asunto del dibujo, sino pues era otro rollo, ¿no? Antes ni siquiera era el asunto ni la técnica, el asunto era
si te tatuabas era un pedo y ¿para qué ibas a tener ese pedo? ¿Para qué te ibas a arriesgar a que te dieran una calentada o algo, ¿no? Más bien ese era el asunto, el tema en esa época. La clandestinidad, ¿no? La aventura. El riesgo. ¿No? Del aprendizaje. ¿Qué otros personajes singulares hay en tu andar? De esa época, pues sí conocí un chingo de gente, ¿no? Ahí a Tepito llegó mucha gente, tatuadores de otros lados, tatuadores cholos, gente tatuada, gente tatuada de los genitales, gente tatuados de la cara a principios de los 80. Gente que llegó con tatuajes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Del Holocausto, de los campos de concentración que les hacían los números. Pues sí, o sea, en aquel tiempo circuló mucha gente muy especial, muy de aquella época, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Te gustó de esa época? ¿Qué fue lo que más te marcó en ese? Pues todo, porque todo era, cada día era como una aventura, ¿no? No sabías qué iba a pasar, no sabías ni siquiera si ibas a tener clientes o si tenías citas o qué dibujo te iban a pedir o si podías tatuar ese dibujo. Antes de eso, cuando no había colores, pues, ni sabías hasta dónde podía llegar la calidad del tatuaje, ¿no? No sabías si se te quemaba tu eliminador o tu motor, no sabías qué ibas a hacer, ¿no? Cómo ibas a remediar eso. Todo era improvisado, todo se hizo a base de experimentos y de sacar los recursos de la manga y todo eso, porque no teníamos dominio del oficio. ¿Y cómo crees que el tatuaje influyó en tu vida, que la transformó? Pues, bueno, el tatuaje siempre a mí desde el principio se me hizo una experiencia fuerte, tanto para el que se tatúa como para el que los hace. Y yo me di cuenta que mucha gente se trastornaba, ¿no? Ya sea a causa del tatuaje o inclusive antes del tatuaje, ¿no? Pero no estaba en cualquier persona normal y también me di cuenta como el tatuador se transformaba, sobre todo en las primeras expos me di cuenta que el tatuador pues se le empieza a alimentar el ego y todo eso y ya empieza a chafear su carácter, su estado de ánimo y es inevitable las repercusiones, ¿no? En la conducta y en el negocio mismo del tatuaje y la personalidad suele deteriorarse a estados lamentables, ¿no? Y en ese tiempo pues yo me preguntaba, bueno, ¿y cómo podría yo zafarme de eso, no? ¿Cómo podría yo no repetir esas mamadas? Y charlando con compañeros, pues más o menos nos hemos ido aconsejando en el camino, en donde nos han pasado desgracias, fracasos y donde pues nos ha tocado batallar en las buenas y en las malas.
Uno de los enemigos más grandes del tatuador son los aduladores, creo. Ujú. ¿Cómo me recomiendas o nos recomiendas lidiar con esta situación de los aduladores? Pues es es como, no sé, antes en lo que es la vieja escuela de los verdaderos pioneros del tatuaje aquí en el Distrito Federal, siempre se sacaban de la manga consejos, ¿no? O explicaciones o justificaciones, ¿no? Y hasta decían, como dicen en el librito, o así, ¿no? Eran como reglas no escritas. Y y en su momento pues me parecieron una mamada esos argumentos. Pero después con el tiempo yo los creí ciegamente y son como algo que llevo aquí, ¿no? Porque ciertos códigos de conducta que se exigen los tatuadores te cuidan de esas deformaciones del carácter y de esas manías con los demás insanas que no llevan a ningún lado. Sí, eso creo que es una de las cosas más difíciles, estos códigos, este lenguaje de entender, ¿no? Uh-huh. A veces las personas no sabemos cómo acercarnos Uh-huh. y lo hacemos de una manera irrespetuosa. Sí, pero ya cuando tienes tus añitos en esto, tú dices, en primer lugar ya alguien ya te dijo de tu familia, ya eres paradito de culo, ya eres un pinche mamón, ya te pones de malas de cualquier cosa o algo, ¿no? O ya eres bien pedo, bien grifo, o su pinche madre, ¿no? Ya alguien te lo dijo y ya tienes años en esto, entonces si tienes cierta conciencia del trabajo, tendrás cuidado con esos detalles y sabes parar en seco cualquier situación de este tipo, pero eso te va a hacer un poquito menos simpático para los demás. Por eso es que muchos tatuadores viejos no gozan de simpatía, porque saben quitarse de encima esas mamadas que no son buenas. Y entonces entrenar para quitarme este peso, como dice Dante, es como el camino del guerrero, ¿no? Al final. Sí, bueno, o sea, sí, Dante, o sea, nos lavamos el cerebro diario, ¿no? Diario estamos al pie del cañón, diario tenemos que batallarle en ese sentido. Los tatuadores estamos en alerta permanente para poder ejercer adecuadamente nuestro trabajo. Si no lo hacemos así, las cosas nos sobrepasan las adulaciones o los ataques o cualquier trato incorrecto con el cliente o cualquier trato en lo oscurito con los demás o algo, y todo eso nos va a perjudicar. Entonces, la mejor manera es sobrellevar el tatuaje con cierto criterio, ¿no? Con cierto, a la línea como es, y ahí las cosas salen mejor. Con respeto, ¿no? Uh-huh, sí. Más que nada, el respeto ante todo. Sí. ¿Algo más que quieras agregar? No, está bien. ¿Sí? Sí. Gracias, Chino.